Alabado sea el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y fin, la rosa del Sarón, el lirio de los valles. Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda de siempre del precioso Espíritu Santo, voy a compartir una porción de las Escrituras que se encuentran en el primer libro de Samuel, en el capítulo 26, versículo 8, que dice así: Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Padre Celestial, gracias por permitirme exponer tu palabra por este medio. Y gracias también a cada uno de ustedes que me permite entrar a su hogar de nuevo. Cuando David repasó su vida y escribió la crónica de sus experiencias, estaba bien al tanto de los innumerables males que lo había rodeado y de los muchos que habían tratado en vano de destruir su alma. Pero de todo había sido librado. Notemos lo que él anota sobre los tratos de Dios con él, mientras él se coloca de pie en la eminencia de los años y echa una mirada hacia abajo y hacia atrás. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Salmo 40, del 1 al 3. Y si insistimos en averiguar cuál fue su actitud durante todas esas experiencias largas y tristes, él responde: pacientemente esperé a Jehová. Esperamos al Señor con paciencia y sumisión. Es muy necesario aprender esta lección de silencio, paciencia y resignación. Y en los dos incidentes que tenemos delante de nosotros, es interesante ver cuán perfectamente había adquirido David estas virtudes. La base para esperar a Dios. Tiene que haber alguna promesa que justifique nuestra espera, o algún compromiso definido de Dios en el cual podemos descansar. Cuando Jonatán y David se encontraron por última vez en el bosque de Zif, Jonatán se le había dado a su amigo. Le había hablado como un mensajero de Dios. No temas, le había dicho, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Incluso le había dicho que esta era también la convicción de su padre Saúl. Así nos dice la Escritura. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Además de esto, David estaba consciente de la facultad y el poder que Dios le había dado, de la capacidad para tomar el timón del perturbado reino y para guiar la azotada nave hacia aguas más calmadas. Llegó a la convicción de que Dios tenía un gran propósito con su vida y determinó en su propia mente que esperaría pacientemente a que el Señor hiciera lo que había dicho y que no levantaría un dedo para asegurar el trono para sí mismo. Cuando llegara el momento para que él se sentara en el trono como el rey reconocido por el pueblo, sería desde el principio hasta el fin y obra de Dios. En Gadi, una tarde en que Saúl con 3,000 hombres perseguía con saña a David por entre las desoladas y agrestes rocas de Engadi, un extraño incidente lo colocó completamente en manos de David.
David y sus hombres estaban en los rincones más profundos de una inmensa cueva cuando Saúl entró en ella. Imagínese usted, 3,000 hombres para 600 personas que tenía David. Este hombre de veras, Saúl, que estaba obrando muy mal. Sus hombres habían seguido adelante, pero la intensa soledad y el silencio que había por dentro y por fuera lo dejaron impresionado. Así que se demoró un poco en la entrada de la cueva. El rey no tenía la más mínima idea del intenso interés con que estaba siendo vigilado por 600 pares de ojos, ni del peligro a que estaba expuesto. Toda la banda se estremeció por la emoción. Esta era la oportunidad para que David terminara sus peregrinaciones y sus penurias con una sola arremetida de la lanza, y listo. Los hombres le susurraban: aprovecha la oportunidad. David los contuvo y reprimió su propia pasión, que como fuego le corría por las venas, y luchó consigo mismo para acercarse calladamente y cortar el borde del manto de Saúl, a fin de probarle, después que había estado completamente en sus manos. Pero aún así, después que Saúl salió de la cueva y los hombres de David se apiñaron en torno a él, llenos de reconvenciones, malhumorados por la debilidad que había mostrado, a él lo turbó el remordimiento y les dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. En Aquila, David mismo casi había sido atrapado antes en este mismo lugar. Esta vez cambiaron las cosas. Una vez más, Saúl, probablemente instigado por una influencia maligna, estaba persiguiendo a su rival, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel. Y todavía, fíjese, Saúl tuvo todavía la oportunidad de escoger a los que él quería. Habiendo confirmado por medio de exploradores la exacta situación del campamento real, David fue personalmente a inspeccionar desde un peñasco sobresaliente. En las afueras habían formado una ruda barricada con los carretones. Dentro de esta barricada estaba el cuartel de los soldados, y en el círculo más interno estaban Saúl y Abner. Pero no se guardaban adecuadamente las vigilias de la noche, ni se había tomado precaución contra un ataque repentino. Una súbita inspiración se apoderó de David e invitó a Abisai y a Ahimelech, el heteo, a visitar el campamento por la noche. Con alegría, Abisai se ofreció voluntariamente para acompañarlo, y guiados por la clara luz de la luna se arrastraron colina abajo. Cruzaron la hondonada, se abrieron camino a través de los carretones y de las filas dormidas de soldados, y se detuvieron un momento a susurrar sobre la forma postrada en que se encontraba el rey. Tomaron la lanza del rey y la vasija de agua que colgaba del cuello de Saúl, y luego, dice el escritor, se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado, escuche bien usted, enviado de Jehová, había caído sobre ellos, dice la palabra. Una vez más había estado Saúl en su poder, pero él se había reprimido. En cada una de estas ocasiones, David actuó con tal magnanimidad que llegó a ser un héroe. Él no se aprovecharía vilmente de su adversario. Decidió esperar el lento desarrollo del propósito divino. Amargo en verdad hubiera sido el remordimiento de David si hubiera puesto atención a sus camaradas y le hubieran quitado la vida a Saúl. Eso le habría quitado toda la música a su arpa o lira. Hubiera habido entonces cierta justificación para las palabras de maldición que contra él pronunciaría y un oscuro día más adelante en su vida.
Pero aunque tales palabras lo hieran hasta el tuétano, él sabría que la rebelión de Absalón y el hecho de que le había usurpado el trono no podía ser, como le diría Simei, una retribución de la misma clase por los tratos que él le había dado a Saúl. Ciertamente, aún habría de pasar meses de ansiedad y suspenso antes que los aplausos de la coronación resonaran por las calles de Hebrón. Pero no había nada que deplorar. No había ningún augurio fatídico en el fondo de su copa de gozo. Ten calma, oh corazón. Espera en Dios. Ello te librará de acciones y palabras que, de llevarlas a hecho, ensombrecerán el resto de tu vida. Qué intrépido espíritu que se atrevía a llorar por el rey mientras levantaba la orilla del manto que le había cortado. Qué intrépido espíritu que desafió a los dos hombres más valientes de su pequeño ejército a realizar una hazaña ante la cual uno de ellos se acobardó. Ah, el hombre que vive de conformidad con el propósito divino posee el secreto de un valor inextinguible. No le teme a nada, excepto a lo malo y, claro, a ofender a Dios. Fue ciertamente basado en experiencias como estas que David escribió el Salmo 37. Aunque pertenece a un periodo posterior, recoge para siempre las enseñanzas de este. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Voy a volverlo a repetir. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Vive en conformidad con el propósito divino. Descanse, tenga calma y confíe. Dios está desarrollando el plan de su vida. A Él no puede usted apresurarlo. Eso solo le hará gastar las energías de su alma sin ningún propósito. A su debido tiempo, en su oportunidad, Él le dará los deseos de su corazón. Se lo digo por experiencia. Cuando David dio tan inequivocadas evidencias de moderación, de continua lealtad, de que aún sobrevivía el afecto a pesar de todo lo que se había hecho para extinguirlo, Saúl levantó su voz y lloró y confesó: he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl reconoció la nobleza de David y hasta llegó a reconocer que éste sería rey. Nada que no fuera moderación por parte de David habría podido acercarlo más al arrepentimiento. Esta es la manera en que todavía podemos ganar a los hombres. Ganamos más cuando parece que entregamos más, y ganamos ventajas al negarnos a aprovecharlas de manera ilícita. El hombre que puede esperar a Dios es un hombre de poder. Voy a volver a repetir. Esta es la manera en que todavía podemos ganar a los hombres. Ganamos más cuando parece que entregamos más, y ganamos ventajas al negarnos a aprovecharlas de manera ilícita. El hombre que puede esperar a Dios es un hombre de poder. Y el ejemplo, el mejor ejemplo, nos lo puso nuestro Señor, Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, por permitirme de nuevo poner tu palabra. Te doy gracias porque sigues siendo bueno y tu misericordia es para siempre. Te doy gracias, Señor, porque no hay otro Dios como tú. Tú eres el Dios de dioses. Gracias, Señor, por permitirme, por usarme como un vaso, un instrumento, como un canal de bendición para todos aquellos que están presos y desean de escuchar tu palabra. Que Dios los siga bendiciendo
los desea su hermano y amigo el pastor Carlos Parga.